La agencia tailandesa de noticias de entretenimiento The Standard Pop publicó recientemente en X, antes Twitter, un artículo destacando un logro verdaderamente histórico de Jimin, integrante de BTS, que vuelve a dejar claro el enorme impacto que tiene como solista a nivel mundial. Según el medio, Jimin se convirtió oficialmente en el primer artista en solitario del K-pop en superar los 6.500 millones de reproducciones en Spotify, una cifra que muy pocos artistas en el mundo han conseguido alcanzar, y mucho menos dentro de la industria del pop coreano. Este récord se vuelve todavía más impresionante cuando se analiza con más detalle. Los más de 6.500 millones de streams corresponden exclusivamente a sus canciones en solitario. Es decir, no se están contando las colaboraciones con otros artistas. Esto significa que el público escucha activamente su música individual, no solo por su nombre o por formar parte de BTS, sino por el valor propio de sus canciones. En total, 22 canciones en solitario de Jimin son las que suman una enorme cantidad de reproducciones en Spotify. Si ampliamos el conteo e incluimos también los temas en los que Jimin participó como artista invitado, el número total de canciones asciende a 34, y la cifra global de reproducciones alcanza aproximadamente 7.945 millones de streams. Aún así, hay un dato clave que resalta aún más su éxito individual. Más del 80% de todas esas reproducciones provienen únicamente de sus trabajos en solitario. Esto confirma que Jimin no depende de colaboraciones para generar impacto. Su música, su voz y su estilo conectan directamente con millones de oyentes alrededor del mundo. Dentro de su catálogo en solitario, la canción que acumula el mayor número de reproducciones en Spotify es Who, el tema principal de su álbum Muse. Hasta el 24 de enero, esta canción ya había alcanzado la increíble cifra de 2.257.980.000 reproducciones, consolidándose como uno de los temas más escuchados de toda su carrera. Además de su éxito en plataformas de streaming, Who también tuvo un desempeño espectacular en las listas musicales. La canción logró mantenerse durante 33 semanas consecutivas en el Billboard Hot 100, una permanencia que muy pocos artistas internacionales consiguen y que demuestra la estabilidad y popularidad real del tema en el mercado musical estadounidense. En segundo lugar se encuentra Like Crazy, canción principal de su primer álbum en solitario titulado Face. Este tema ya ha superado los 1.419.790.000 streams en Spotify, reafirmando su estatus como uno de los lanzamientos más exitosos de un solista coreano en los últimos años. Pero Like Crazy no solo brilló en números de reproducciones. Gracias a esta canción, Jimin hizo historia al convertirse en el primer artista en solitario de Corea del Sur en encabezar el Billboard Hot 100, un logro monumental que marcó un antes y un después para los solistas del K-pop en el mercado global. En conjunto, estos datos reflejan no solo cifras impresionantes, sino también el crecimiento artístico de Jimin y su capacidad para sostener una carrera sólida como solista. Su música no solo es escuchada masivamente, sino que también logra mantenerse relevante durante largos periodos, algo que solo los artistas verdaderamente influyentes consiguen. En resumen, Jimin no solo rompe récords, los redefine, demostrando que su impacto va mucho más allá de los números y que su presencia en la industria musical global es cada vez más fuerte y duradera. Este nivel de alboroto es, sinceramente, difícil de imaginar, incluso para quienes llevan años siguiendo la carrera de BTS. El regreso del grupo con su tour mundial Arirang no solo ha generado expectativa, sino provocado un auténtico terremoto en la industria musical global. Literalmente, no quedó ni un solo asiento disponible. Todas las entradas se agotaron por completo, en tiempo récord, dejando imágenes de estadios llenos hasta el último rincón. La magnitud de este fenómeno es tan grande que incluso la BBC,
La emisora pública del Reino Unido y uno de los medios más respetados del mundo se pronunció al respecto. Según sus previsiones, las ventas de entradas únicamente para este tour podrían alcanzar la cifra de $1.000 millones, lo que equivale aproximadamente a 1.448.700 millones de wones surcoreanos. Y esto sin contar merchandising, retransmisiones especiales ni otros ingresos asociados. De acuerdo con estas proyecciones, si la tendencia actual continúa, y todo indica que así será, el regreso de BTS a los escenarios con la emblemática canción Arirang podría posicionarse fácilmente entre los 3 mejores tours mundiales de toda la década de los años 20. No solo dentro del K-pop, sino en la industria musical global en general, compitiendo directamente con artistas históricos de Occidente. El tour mundial Arirang, que está a punto de comenzar oficialmente, ya está captando una atención masiva incluso antes de su primer concierto. Todos los shows programados en Norteamérica y Europa se encuentran completamente agotados. Las entradas desaparecieron a una velocidad impresionante desde el primer minuto de venta, algo que ya parece haberse convertido en una característica habitual cada vez que BTS anuncia una gira. Las imágenes de estadios con capacidad para decenas de miles de personas, completamente llenos y sin asientos vacíos, refuerzan la idea de que el llamado fenómeno BTS no solo sigue vivo, sino que ha regresado con más fuerza que nunca. Para muchos analistas, este tour marca oficialmente una nueva etapa de resurgimiento del grupo en los escenarios internacionales. En cuanto a la planificación, el tour contempla inicialmente 31 actuaciones en 12 ciudades de Norteamérica, además de 10 conciertos en 5 ciudades de Europa. Sin embargo, la demanda ha sido tan abrumadora que en varias regiones, como Tampa, Stanford y Las Vegas, ya se ha confirmado la adición de conciertos extra. Una decisión tomada como respuesta directa a las peticiones insistentes y masivas de su fandom global, ARMY. Como es habitual en su trayectoria, BTS no se limita a repetir fórmulas exitosas. El grupo ha dejado claro que con este tour también busca romper estereotipos y redefinir límites. Bajo el título simbólico de el primer artista de K-pop en actuar en un mismo escenario, BTS pretende marcar un antes y un después en el uso de grandes estadios locales, espacios tradicionalmente reservados para artistas occidentales. Entre los recintos confirmados se encuentran lugares emblemáticos como el El Paso Sun Bowl, el Stanford Stadium, el Gillette Stadium de Foxborough, el M&T Bank Stadium de Baltimore y el AT&T Stadium de Arlington. Todos ellos con capacidades gigantescas y un peso histórico importante dentro de la industria del entretenimiento en vivo. Mirando el panorama completo, el alcance total del tour mundial ya había sido confirmado previamente como 82 actuaciones en 34 ciudades alrededor del mundo. Esta cifra convierte oficialmente a Arirang en el tour con el mayor número de conciertos jamás realizado por un artista de K-pop en una sola gira, un récord que parecía impensable hace apenas unos años. Los expertos y fuentes internas de la industria musical, incluida nuevamente la BBC, coinciden en que solo las ventas de entradas superarán los $1.000 millones y subrayan que esta cifra es, en realidad, muy conservadora. Basándose en las tendencias actuales de asistencia, demanda y velocidad de venta, muchos consideran que los ingresos finales podrían ser aún mayores. De hecho, según Touring Data, considerada la fuente más fiable a nivel mundial en cuanto a estadísticas de giras y asistencia a conciertos, este tour tiene todo para consolidarse como uno de los 3 tours más exitosos de toda la década de los años 20, tanto en términos económicos como de impacto cultural. En resumen, el Tour Mundial Arirang no es solo una gira más. Es una demostración clara del poder de BTS, de la lealtad de ARMY y de cómo el K-pop ha pasado de ser un fenómeno regional a convertirse en una fuerza central dentro de la música global. No se trata solo de llenar estadios, sino de hacer historia una vez más.